Tengo ahora yo el uso de la palabra de acuerdo al orden del día y les agradezco. En la reunión del próximo miércoles presentaré 5 votos particulares. Ahora voy a adelantar algunos puntos de vista. A lo largo de mi participación en el Congreso mexicano, en donde he tenido una especial ocupación por la necesaria reglamentación del papel y la responsabilidad en democracia de los medios masivos de comunicación electrónica, he tenido a la par una preocupación sobre el avance de las figuras de la llamada democracia participativa y de la reelección, sin que antes exista una reforma del sistema de medios de comunicación que acote la enorme concentración de muchos medios en unas cuantas manos. Cargo esta preocupación desde hace mucho tiempo, pero la experiencia me confirma que, entre otros factores, la reelección consecutiva puede ser el gran instrumento para concretar reformas de hondo calado frente a poderes fácticos que están disputando con los poderes formales del Estado decisiones de enorme trascendencia. Y pienso que sin esta figura, la ya achicada reforma política que nos mandó el Senado se demeritará esencialmente. Se vuelve una reforma política más chica. La reelección consecutiva es una convicción como legislador en mi experiencia por el Congreso. Hoy el periódico Reforma ha dado cuenta de las varias veces que he participado en ambas cámaras. Creo en ella porque merma el poder de la partidocracia, que puede comprometer decisiones legislativas públicas de la mayor importancia. Solo un poder legislativo fuerte, profesional e independiente puede colaborar con los demás poderes y al mismo tiempo ser contrapeso y equilibrio. Las cámaras débiles no son eficaces y por lo tanto ni colaboran ni funcionan, simplemente se subordinan o se someten. Antes al presidencialismo metaconstitucional, ahora a la partidocracia rentista y a los poderes fácticos. Por ello soy un convencido de la reelección legislativa, a la que habrá que diferenciar con toda claridad de la reelección presidencial. Pero hay una carga histórica que no nos permite identificar la diferencia. Al Congreso corresponde hacer las leyes y al Ejecutivo dirigir la administración pública, y la administración pública gobierna en función de esas leyes. El Ejecutivo, como suprema autoridad administrativa que propone ministros, dispone de la fuerza pública, dirige las operaciones bélicas, las relaciones exteriores, nombra al conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Federal, maneja la hacienda pública, recauda impuestos, entre otras actividades. Sí influye de manera más ostensible dentro de las diversas esferas de actividad del Estado y ahí sí puede generarse un mecanismo de perpetuación del poder, como acertadamente lo identificaba Beatriz Paredes al principio de esta sesión. Por ello, el Estado de Derecho ha establecido diversos mecanismos de acotamiento del poder supremo administrativo, entre ellos la no reelección inmediata y o indefinida. Pero la naturaleza de las funciones del poder legislativo es diferente, por lo que su reelección sería una consecuencia natural del principio de la soberanía popular. Es el ciudadano quien tiene o no el derecho de elegir a sus representantes. No es privilegio de élites para la rotación de estas en la representación o ocupación de cargos públicos. Es prerrogativa ciudadana directamente vinculada al régimen de la rendición de cuentas. La reelección del legislativo fortalecería el poder de la ciudadanía y le daría un mecanismo de sanción al desempeño de sus representantes. Tampoco se está inventando el hilo negro. Lo que se ha propuesto es reinsertar una figura a la Constitución que ya existía, solo que ahora de manera consecutiva. La Constitución promulgada en 1917 originalmente no contemplaba la prohibición de la reelección inmediata de los integrantes del Congreso, de la Unión, ni de los funcionarios de los ayuntamientos, siendo hasta 1990
siendo hasta 1933 que se introdujo esta prohibición. México es una extravagancia frente al mundo democrático. De 189 países que tienen constitución, solo México y Costa Rica son los únicos países que no permiten a los legisladores ser reelectos de manera inmediata en sus cargos. También se quiere desconocer el pasado histórico de este poder legislativo. Esta figura ya había sido intentada reinsertar a la Constitución. En 1965, la Cámara de los Diputados aprobó la reelección consecutiva de los diputados y de los senadores, pero el Senado de la República rechazó su aprobación. Y ahora estamos un tanto al revés. El Senado de la República aprueba la reelección consecutiva, pero esta Cámara resiste eliminar la prohibición. Voy a concluir. Los legisladores, estoy convencido de este concepto, deben ser influyentes no solo frente a sus adversarios políticos en el Parlamento, tienen que ser también equilibrio dentro de sus propios partidos y frente a sus propios gobiernos. La reelección daría al ciudadano, representantes de ellos y no de las clases dirigentes de los partidos políticos o del presidente de la República en turno, que quiera o no abrirle paso franco o vedárselo a algún legislador, incluso de su propio partido. En tanto, el poder legislativo es un poder fragmentado en diversas personas, a diferencia del poder ejecutivo unipersonal, por ejemplo, la exposición comunicacional es menor y por ello tiene menor impacto en la conciencia ciudadana. Esto origina que se tenga la percepción de que los diputados y los senadores no sirven para nada o que simplemente no trabajan, aunque en realidad los asuntos más decisivos para la nación se discutan en el Congreso y dentro de este en la Comisión de Gobernación. Por su atención, muchas gracias.